¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Manifiesto Uncuyo, la universidad que somos. Y en esta ocasión recibimos al decano de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Nacional de Cuyo, el ingeniero Daniel Fernández. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Gracias por esta invitación. Es un placer compartir con ustedes y hablar de nuestra querida universidad. De nuestra querida universidad. Y en realidad la idea también es hacer foco en cada una de las unidades académicas, ¿no? En este caso, nuestra Facultad de Ingeniería. Sabemos que ya estás transitando tu segundo mandato al frente de esa facultad. ¿Cómo ha sido el recorrido, tanto histórico como lo que te ha tocado como protagonista al frente de la Facultad de Ingeniería hasta este momento? En lo personal, te cuento brevemente por lo menos mi paso en la gestión por la facultad. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería, soy de la primera cohorte de ingenieros civiles de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Ingresé a mi carrera en el año 1980. Al poco de graduarme, en el año 88 concursé y incursioné en la carrera docente desde entonces. ¿En qué materia? En aprovechamientos hidroeléctricos y en estadística técnica. Fueron mis dos materias desde el inicio hasta la fecha. Y desde entonces hice toda la carrera docente, concursando desde ayudante de primera categoría, jefe de trabajos prácticos, todo el caminito, como se dice, el caminito, ¿no? como se debe hacer, pero que nos hace bien también, hasta llegar en el año 2005 a profesor titular en nuestra casa de estudios. Pero antes lo logré en la Universidad Tecnológica Nacional, de la cual también soy docente. En el año 2000 alcancé el grado de profesor titular. En la gestión comencé a trabajar como director de extensión de nuestra facultad en el año 2004, mayo de 2004. Desde entonces me desempeño en la gestión. En el año 2008 fui parte de la fórmula como vicedecano. Trabajamos 2 periodos de 3 años. Como vicedecano. En el año 2014 fue mi primer mandato, el conocido proceso electoral de voto directo, primera parte de nuestra historia del sistema de elección en nuestra universidad, y fui reelecto en el 2018 con una fórmula que me acompaña Patricia Infante, a quien respeto y quiero mucho también, primera mujer autoridad en una fórmula decano vice de nuestra facultad. ¿Y cuál es el presente hoy de la Facultad de Ingeniería? ¿Cuál es el abanico de posibilidades académicas, tanto de grado como de posgrado? ¿Cuál es la oferta? ¿A dónde estamos parados? Nuestra facultad hoy, si uno le saca una fotografía, pensemos que estamos hablando de alrededor de 2.300, 2.400 estudiantes de grado, que en sus carreras de grado la que tiene mayor cantidad de estudiantes es Ingeniería Industrial. Tiene alrededor de 1.100 matriculados. Aproximadamente tienen un número parecido las carreras de Ingeniería de Petróleos, Ingeniería Civil y Arquitectura. Que es la nuevita, recientemente incorporada, ¿no? Exactamente, es la parte más artística, además de técnica en nuestra unidad académica, que tienen alrededor de 350 matriculados. Ingeniería en Mecatrónica, también una de las últimas carreras que se incorporó a nuestra facultad y que recientemente ha sido incorporada en las terminales de ingeniería, en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Tiene alrededor de 150 matriculados y la última carrera que se incorporó en el marco de los contratos programas que tiene nuestra universidad es la licenciatura en Ciencias de la Computación. Poco menos de 100 estudiantes a la fecha, que está avanzada hasta el 3er año. De estos 2.300, 2.400 estudiantes, pensemos que cuando por allá, por los 73 aproximadamente, es cuando nuestra universidad se separa en sus sedes y queda aquí en Mendoza la Universidad Nacional de Cuyo. Lo que era la facultad tenía una matrícula de alrededor de 550 estudiantes. Y en esa época era civil y petróleo, nada más, ¿no? No, solo petróleo. Solo petróleo. En el 73. Te cuento si querés un poco la génesis, pero termino la idea con los posgrados para sí, que por favor. La parte de posgrado es importante también. Pensemos que en la historia de nuestros posgrados tendremos alrededor de unos 500 matriculados.
Tenemos los 2 doctorados, Ingeniería Industrial, el doctorado en Ingeniería, las maestrías en Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Energía, Logística. Tenemos la maestría en Ingeniería Estructural, tenemos 3 especializaciones, 4 diplomaturas, 2 de ellas de la reciente carrera creada de arquitecturas, que son arquitectura fenomenológica y arquitectura, y también las especialidades de iluminación y acústica arquitectónica. O sea, un desarrollo y un crecimiento interesantísimo, más y interesante, desafiante, sí. Pero muy interesante, Luis. Creo que... Y digo, en base a este crecimiento y este despliegue de especialidades, no solo dentro de la ingeniería, sino con esta incorporación de la arquitectura, ¿cuáles son los desafíos a futuro, ¿no? Hacia dónde crece, cómo crece, cuáles son los temas que de alguna manera, o los ejes que de alguna manera se han planteado ustedes tanto como gestión como objetivos institucionales? Y precisamente cuando te refieres a la carrera de arquitectura, lo inmediato es la consolidación de nuestra carrera. ¿Qué significa, en los términos que me estoy refiriendo, consolidar la carrera de arquitectura? Es una carrera que nació, fue creada con un presupuesto mínimo, que tiene felizmente ya un proceso de acreditación y cuenta con la acreditación de la misma, pero estamos comprometidos en seguir implementando acciones para consolidar a todo su cuerpo docente en condiciones óptimas de funcionamiento. Estamos funcionando y ha sido un desarrollo muy interesante, muy importante. Estamos agradecidos a su cuerpo docente, a los propios estudiantes por el esfuerzo que han hecho y por las satisfacciones que nos dan a nosotros, comunidad académica, como universidad, de su desempeño. Ya hemos tenido los primeros egresados y tenemos la primera acreditación de la carrera, pero en lo inmediato, en esa línea de trabajo, es consolidar a la carrera desde el punto de vista de su cuerpo docente, desde el punto de vista del proceso de investigación y de vinculación de... ¿Y con el resto de las ingenierías? Estamos en una etapa parecida, no tanto de consolidación, sino de lo que te voy a explicar. Si quedó algo pendiente que recién me preguntaste, un poco de nuestra génesis como facultad, para llegar hasta nuestros tiempos. Agosto del 39. Uy, nos fuimos para atrás. Allá, al inicio. Edmundo Correas crea nuestra universidad. Exacto. Y de profesión abogado, tenía relaciones porque había trabajado para la entonces Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Entonces conocía el negocio y la industria del petróleo. Entonces, al poco transitar, él se da cuenta que estamos en una zona de un potencial de desarrollo desde el punto de vista de los hidrocarburos importante. Se había instalado YPF en Mendoza, estaba la destilería. Tenía contactos en YPF, conocía a su presidente, al directorio, tenía buenas relaciones con el gobernador, con el acceso al presidente. Entonces procura crear lo que entonces fue el denominado Instituto del Petróleo. Y lo logra. Es así que al año siguiente de la creación de nuestra universidad, 3 de abril de 1940, se crea el Instituto del Petróleo. Y esa es la génesis de nuestra facultad. Por entonces, dependía directamente del rector y consecuentemente del Consejo Superior. Exacto. Sin embargo, los primeros estudios que se hicieron en este instituto tenían que hacerse el denominado ciclo básico en San Juan y terminar la carrera en Mendoza. Desde aquel Instituto del Petróleo, te comento algo más que fue muy bonito. Cuando Edmundo Correas piensa en este instituto, piensa también en quién debía liderarlo, quién debía dirigirlo. Y le escribe a Egidio Feruglio. Egidio Feruglio fue un geólogo, recibido en Italia. Y en primera instancia, Feruglio le dice, estoy trabajando acá en Comodoro Rivadavia, no puedo. ¿Qué hizo Edmundo Correas? Se embarcó en el barco San Jorge. Fue hasta Comodoro Rivadavia y según él mismo lo escribe, después de 4 horas volví exitosamente convenciéndolo y a partir de entonces fue el primer director del Instituto del Petróleo en nuestra facultad.
Quien relata tan apasionadamente la génesis y el inicio de su unidad académica es el ingeniero Daniel Fernández, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a seguir charlando porque veo que te apasionás y conocés profundamente la idea y los conceptos y las bases por las cuales se han creado tu facultad. Este es el manifiesto Un Cuyo. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos y vamos a seguir charlando con el ingeniero Fernández. Segundo bloque de Manifiesto Un Cuyo, la universidad que somos, en esta ocasión con el ingeniero Daniel Fernández, decano de la Facultad de Ingeniería. Y había quedado la historia pendiente, ¿no?, del bloque anterior, de lo que había sido el inicio de este primer director, un geólogo. ¿Y cómo sigue? Porque nos quedamos enganchados. Sí. Y desde aquel momento de la creación, este instituto se desarrolló y el primer graduado fue en el año 46, Juan Enrique Nestri. Hasta el año 47 funcionó deambulando desde Instituto del Petróleo, Escuela de Ingeniería de Combustibles, Escuela de Ingeniería en Combustibles, y recién por allá, por el año 67, pasa a ser Facultad de Ingeniería de Petróleos, porque la única carrera que teníamos era Ingeniería de Petróleos. En el año 74 se incorpora Ingeniería Industrial. Entonces, en el año 76 pasó a ser de Facultad de Ingeniería de Petróleos a Facultad de Ingeniería a secas. Ya teníamos por entonces dos carreras, Ingeniería de Petróleo e Ingeniería Industrial. En el año 80 se incorpora Ingeniería Civil. Luego hay algo muy interesante, porque desde el año 97 se empiezan a establecer las relaciones con escuelas de Francia, y desde el año 98 a la fecha han transcurrido ya 20 años en que esas relaciones nos han llevado, yo te diría, a un espacio de privilegio en la Universidad Nacional de Cuyo, en la facultad y en nuestro país. Y me voy a detener esto de manera particular porque la experiencia que nuestra institución adquirió en esto de la internacionalización de la educación superior y de nuestras carreras nos ha enriquecido significativamente. Hemos cumplido 20 años. Claro, sí, un proceso largo. De dobles titulaciones, no son solo movilidades que nuestros estudiantes salen de Mendoza, terminan sus estudios en Europa. Fundamentalmente estos convenios que datan de tanto tiempo son con las escuelas de Francia. Pero en estos 20 años también establecimos relaciones con Italia, con el Politécnico de Milán, también con Colombia, que tenemos convenios de doble titulación. Y Luis, para que tengas ideas, en estos 20 años estábamos en el orden de 200, aproximadamente 200, sino un poquito más, de estudiantes franceses que han obtenido el título en nuestra universidad, y alrededor de 280 de nuestros estudiantes argentinos graduados en el exterior. Si nos remitimos solo a las movilidades que, además de las doble titulaciones, incluyen experiencias en otros países, en estos 20 años hemos movilizado alrededor de 650 estudiantes. Muchísimo. Casi los mismos que han ingresado. Muchísimo. Entonces esto es un valor agregado importante. ¿Sabes que cuando charlábamos un poco a propósito de cuál es la proyección que imaginamos de nuestra universidad, tomando como punto de partida estos 80 años que hemos transitado a lo largo de este 2019, muchos de tus colegas han puesto énfasis en la internacionalización, ¿no? Yo ahora me estoy enterando que ustedes de alguna manera han sido pioneros en esto, han llevado la delantera. Además de esta internacionalización, ¿qué otras metas crees que la universidad, ya en general en su conjunto, más allá de la Facultad de Ingeniería, debe apuntar para lograr la excelencia y para lograr su mejor calidad a la cual todos deseamos y aspiramos?
Esto que acabamos de mencionar, que es política también de nuestro señor rector, el ingeniero Daniel Pizzi, que ha promovido muchísimo en la universidad la movilidad tanto de estudiantes como docentes, es prioritario. De hecho, hoy se está trabajando a nivel de las ingenierías en la aprobación de la segunda generación de estándares para evaluar y acreditar a nuestras carreras. Y uno de los aspectos fundamentales que pone énfasis es en el tener una formación de ingenieros con un plan de estudios tal, un currículo, que sea comparable internacionalmente. Sin eso no podemos proyectarnos. Además, el foco está siendo puesto en este momento en un cambio de paradigma que es, lo hemos escuchado muchas veces, pero que estamos trabajando en la facultad para lograrlo. Enseguida te cuento cómo estamos trabajando. Estamos esperando la aprobación de estos estándares que estaríamos siendo convocados en un año y medio para todas nuestras carreras de la facultad, de las ingenierías, donde el enfoque de nuestra formación está basado en competencias y por otro lado un aprendizaje centrado en el estudiante. Dos aspectos que muchas veces escuchamos hablar de esto, pero implementarlo efectivamente es todo un desafío. Totalmente. Al punto tal que en el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de nuestro país se han implementado una serie de capacitaciones de posgrado incluso, y nos hemos impuesto en la facultad, hemos declarado de interés este proceso institucionalmente hablando en el ámbito de la facultad, y estamos ya por la tercera cohorte de nuestro equipo docente, alrededor de 90 a 100 docentes de nuestra casa que están tomando cursos de formación para lograr esto que estamos hablando. Las comunicaciones, la globalización, todos estos aspectos hacen que nuestros profesionales, sean ingenieros, licenciados en computación o arquitectos, están en un mundo que no tiene fronteras. Y que está en constante transformación. Exactamente. Además. Entonces, el gran desafío para nosotros es lograr que nuestros estudiantes se gradúen y sean exitosos en el mundo, no solamente en nuestro país. Estamos conociendo la actualidad interesantísima de la Facultad de Ingeniería y vamos a seguir charlando en el próximo bloque con el ingeniero Daniel Fernández. Los invitamos a que se queden, hacemos una breve pausa y ya regresamos. Último bloque de Manifiesto Uncuyo, la universidad que somos. En esta ocasión recibimos al ingeniero Daniel Fernández, decano de la Facultad de Ingeniería. Y hemos tenido una charla interesantísima, Daniel, conociendo todos estos aspectos de alguien como yo que viene de las ciencias sociales, es una novedad, así que te agradezco desde ya esta visión. Durante un tiempo muy reciente se incluyeron a las ingenierías en general como carreras prioritarias, ¿no? Sí. Basado en una idea de desarrollo de país. En ese sentido, ¿cómo están hoy las ingenierías y cómo están nuestras carreras de ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo? Estamos preparando a nuestros ingenieros del modo que recién te comenté. Es decir, estamos centrándonos no solamente en que sepan un aspecto disciplinar tecnológico, sino que el desafío es que además sean profesionales competentes desde el hacer. Que es la base de todo ingeniero, ¿no? Hacer. Pero además de ser. ¿Qué significa esto? Y de tener formación para cuestiones sociales, actitudinales, en el desempeño de su profesión. Muchas veces hemos estado centrado mucho en la formación de un ingeniero fuertemente capacitado en lo técnico, pero la ingeniería, para comunicarla, para insertarla, para interactuar, necesita de otras competencias y habilidades que son estas, que son las que nos está demandando nuestra sociedad, nuestro medio, la región e inclusive el mundo.
En eso estamos abocados. Recién charlábamos cuando contábamos la experiencia de nuestros estudiantes en distintos países del mundo, principalmente en Europa, este deslumbramiento de ellos por parte de los avances tecnológicos. ¿En qué medida esta tecnología, que a veces es rezagada o poco accesible para nosotros aquí, de alguna manera condiciona la formación de los futuros ingenieros? Yo te diría que, a ver, no está condicionada la formación. Casi nunca nuestros estudiantes fracasan en estos 20 años que te he contado cuando van a Europa y pretenden la doble titulación en las escuelas de ingeniería de Europa. Ese deslumbramiento que tiene la tecnología y el desarrollo del primer mundo, lo que les hace es llevar un tiempo necesario para saber utilizar una herramienta. Pero nuestra formación es tal que rápidamente pueden entender el funcionamiento de esa tecnología y desarrollarse sin más dificultades que solamente aprender eso. A diferencia de lo que ocurre con estudiantes de Europa que vienen a nuestra región, donde la agilidad y la rapidez con que desarrollan sus carreras posiblemente tengan alguna mayor dificultad. ¿Qué implica eso? Que nosotros estamos en una situación óptima y tenemos que buscar un equilibrio, porque esa fuerte formación que nosotros tenemos en el conocer desde lo disciplinar, en nuestras ciencias básicas, posiblemente también hacen que nuestras carreras se extiendan más. Y ese es un gran desafío, Luis, de nuestra unidad académica y de la ingeniería del país, te diría. Nuestros profesionales en promedio no están por debajo en el país. Nosotros tenemos, comparados con el país, estamos en buenas posiciones, pero estamos hablando de en promedio casi 8 años. Es mucho tiempo. Ese es el gran desafío para nuestra universidad, para nuestra facultad, de que tenemos que seguir formando profesionales competentes, pero también nuestro mercado, no solo local, regional e internacional, demanda también que esos profesionales estén formados en un tiempo menor. Siempre en este último bloque tratamos de hacer dialogar la disciplina, en este caso la ingeniería o las ingenierías y la arquitectura, con lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y en el caso de Mendoza creo que hay dos temáticas de alguna manera emblemáticas, ¿no? Uno es el desarrollo que se viene con Portezuelo del Viento, ¿no? Que es una obra de aprovechamiento hidroeléctrico interesantísimo. Ya la presa por sí solo es una obra, por lo que está proyectada, una obra de ingeniería maravillosa, más allá de los beneficios que puede tener, y me gustaría una breve referencia de eso, y también otra del tema de la explotación del fracking en la provincia de Mendoza. Muy breve, una caracterización o al menos una mirada desde la academia, desde la Facultad de Ingeniería, sobre estos dos hechos importantísimos para el futuro próximo de los mendocinos. Muy lindo lo que me propones, Luis. Yo creo que la riqueza que tiene nuestra unidad académica, Facultad de Ingeniería, es estar inserta en una universidad interdisciplinaria, que tiene la mirada no solo de un ingeniero, sino de un sociólogo, de un político, de un abogado, de un contador, de un médico, y eso nos enriquece. ¿Por qué? Y porque vamos a encontrar en nuestra universidad distintas miradas sobre estos problemas reales que tiene nuestra sociedad. ¿Y qué ocurre en la Facultad de Ingeniería cuando se habla del fracking? Lo que ocurre es que no podemos estar distraídos y mirar para un costado con algo que nuestra sociedad está demandando que se explicite no solo a la universidad, sino a nuestros gobiernos y las distintas organizaciones sociales sobre el tema. Desde ese punto de vista yo te diría que nuestra facultad tiene la responsabilidad no de oponerse ni de promover nada en particular, sino desde su expertise, que es la disciplina técnica sobre lo que estamos hablando, tener la capacidad de estar a disposición de los tomadores de decisión
entiéndase los actores políticos, sociales, para que tengan claridad desde el punto de vista técnico qué es lo que significa una explotación tal como la que estamos hablando. Lo peor que podríamos decirnos sería no hacerlo por no hacerlo. Exacto. Lo que sí es que tenemos que formar a nuestros profesionales para enfrentar esta situación. Recién comentábamos fuera de cámara que yo te decía, sería como que en Mendoza, por estar en una zona de alto riesgo sísmico, nos opusiéramos a tener edificios en altura por lo que significa ese riesgo. A ver, la situación es, cómo prepararnos para que nuestras obras estén en pie y en condiciones frente a un embate de la naturaleza de este tipo. Los ingenieros están siempre dispuestos. Con mucho gusto. Sí, es para eso. Le agradecemos muchísimo. Quien está hablando y quien nos ha acompañado hoy es el ingeniero Daniel Fernández, el decano de la Facultad de Ingeniería. Esto ha sido Manifiesto Uncuyo, la universidad que somos, y los invitamos para nuestra próxima edición para seguir encontrándonos y debatir sobre esta universidad en estos 80 años. Muchísimas gracias.